Elon Musk lanzó su nuevo modelo de inteligencia artificial llamado Grok y tú podrás decir ¿qué me importa? No pienso usarlo. Bueno, yo tampoco, pero recuerda que Elon Musk es el hombre más poderoso de la actual administración republicana. Y además, como dato de color, hay muchísima carga de simbología esoterista u ocultista en relación a la adoración al dios Saturno. Por otra parte, eligió para desarrollarlo Memphis, una ciudad estadounidense que homenajea a la primera capital del antiguo imperio egipcio que obsesiona a esoteristas, luciferianos y masones de todos los tiempos. Él quiere que Grok se parezca a algo así como una deidad omnipresente y omnipotente, también omnisapiente. Quiere que sea la app que controle al resto de las apps y así a la humanidad en su conjunto. Musk está obsesionado con conseguir el mayor registro mundial de datos biométricos y financieros para X, ex Twitter, ¿recuerdan? También quiere utilizar tecnología potencialmente beneficiosa para la humanidad como blockchain o la inteligencia artificial para ampliar dramáticamente el poder de su gobierno sobre los ciudadanos. Mientras tanto, Rusia cede la Antártida a los Estados Unidos a cambio de Ucrania. Ya lo hizo también con Siria, está cediendo bastante Putin, porque bueno, muchas opciones no le quedan. Queda claro una vez más que Rusia no es una superpotencia, simplemente un país pobre que circunstancialmente tiene un alto poder de fuego nuclear y nada más. Rusia entonces se repliega de distintas latitudes, también lo hará de Asia, y Asia queda a merced de China. Europa se hunde por sus políticas desquiciadas de ultrarregulación y ahora también tendrán que financiarse su propia defensa mientras lidian con la injerencia de Musk, que quiere convertirse en algo así como un emperador tecnocrático para Occidente. Trump intenta forzar a todos los hegemones, a todas las potencias, para que firmen el acuerdo de Mar-a-Lago con el objetivo de devaluar al dólar y no tiene absolutamente ninguna garantía de éxito. Juega con fuego. Pero si lo consiguiera, Estados Unidos se sumaría a los países como China o a otros con políticas tercermundistas, estilo Argentina o Venezuela. Buscan obligar a los dueños de bonos del tesoro a cambiarlos por otros de mayor plazo, igual que el Bonex argentino. Howard Lutnick, secretario de Comercio, promete eliminar los impuestos internos para cobrárselos a los extranjeros que no pagan. Y esta promesa se parece a las tantas que hizo Milei en su campaña y que terminaron significando lo opuesto. Recordemos, Milei subió muchísimos impuestos y Argentina ya tenía los impuestos más altos de América, con lo cual batió su propio récord para peor. Y es más, Musk quiere utilizar el 20% de lo que supuestamente han ahorrado a través de los recortes del Doge, ahorros que ni siquiera están registrados en las cuentas públicas, y piensa entregarlo a los ciudadanos americanos en forma de cheques de $5.000 a todos de manera directa. Y es básicamente un experimento de la renta básica universal socialista y esclavista en los Estados Unidos de América. Miren, ustedes querían combatir al socialismo votando a Trump, le salió el tiro por la culata, lamentablemente. Para colmo, se descubrió que China venía escondiendo sus posesiones de bonos americanos a través de cuentas de bajo perfil, por lo que parece que a Trump, para no detonar una mega crisis económica por la irresponsable deuda que han tomado todos los gobiernos americanos hasta la fecha, le queda únicamente el plan Lutnick, es decir, la argentinización, y digitalizar la economía real inflando burbujas de criptos y otros activos de manera inconcebible. ¿Lo logrará? Analícenlo en este informe junto a Nicolás Martínez Laje. Dale clic al botón de suscribirse y no te olvides de activar la opción de recibir todas las notificaciones para no perderte de nada. En pantalla ven a Zbigniew Brzezinski, la tapa de su libro Entre dos eras, escrito en la década del 70, donde ya escribía, sus reflexiones, pensamientos para el rol que tenía que ocupar los Estados Unidos para la incipiente era tecnológica que se venía. Ahora, Brzezinski, un protegido de los Rockefeller, cofundador de la Comisión Trilateral, fue quien trajo al movimiento tecnocrático a los tiempos modernos y finalmente logró amalgamarlo con las oligarquías financieras de Wall Street. Uno de los principales arquitectos de la geopolítica del imperio estadounidense
con grandes conexiones, por ejemplo, con China, con Medio Oriente y demás. Una persona clave, ya fallecida, pero que escribía, ¿no? Estamos entre dos eras. Y ciertamente, ¿quién puede dudar que esa es la descripción para el momento actual que estamos viviendo? Fíjate, el Wall Street Journal, el ataque de Trump a Zelensky es una señal de que el nuevo orden está tomando forma. Desde alienar a los aliados hasta elogiar a los adversarios, Trump parece dispuesto a abandonar décadas de política exterior estadounidense. Una jugada que lo está llevando directamente a una cosa que venimos señalando programa tras programa: a romper el comercio internacional, a romper la estructura del orden liberal, el orden unipolar que viene rigiendo desde los acuerdos de Bretton Woods finalizada la Segunda Guerra Mundial. Es menester insistir con que justamente lograr ese objetivo, la división por bloques, inclusive con el ascenso del tecnato chino, ha sido, como siempre, uno de los objetivos justamente de estas grandes oligarquías familiares financieras internacionales. Fíjate lo que dice el artículo. Nadie esperaba que Donald Trump manejara los asuntos globales como sus predecesores, pero pocos esperaban que se moviera tan rápidamente para reorientar la política exterior de Estados Unidos lejos del curso que ha trazado desde 1945. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, el sistema de alianzas liderado por Estados Unidos ha reforzado el poder de Estados Unidos, dicen la mayoría de los expertos en política exterior. Al jurar defender a sus aliados en Europa, Oriente Medio, Asia, Estados Unidos, más que cualquier otro país, asumió el papel de garante global del libre comercio y la estabilidad, una misión que incluía contrarrestar primero a la Unión Soviética y más recientemente a China. Entonces, fíjense cómo lo que estamos viendo es justamente la transición a ese nuevo orden, donde China aparece como el facilitador del comercio, el pacificador de las relaciones internacionales, el gran inversor en infraestructura, no especulativo y demás, toda una narrativa que se va tejiendo, para la cual Trump es absolutamente funcional. Richard Haass, del CFR, curiosamente, casualmente, ya saben, los que ven este canal, ¿a qué me refiero? El CFR, el OG, el original de la representación británica en los Estados Unidos dentro de los think tanks que influyen en las políticas del Estado, el gobierno estadounidense, bueno, dice: la reputación de Estados Unidos por su confiabilidad y previsibilidad se ha visto seriamente comprometida por las jugadas que está haciendo Donald Trump. Los aliados sintieron que al Estados Unidos bajo Trump le importa poco la unidad transatlántica. Lo que está sucediendo es un serio desafío a los cimientos del orden mundial posterior a la Segunda Guerra Mundial, dice Chuck Hagel, ex senador republicano, convertido en secretario de Defensa en el gobierno de Obama. Nunca me he sentido tan preocupado por el futuro de este país y este mundo como lo estoy ahora, escribía Hagel, el ex senador. Y concluye el artículo señalando: el secretario de Estado, Marco Rubio, quien como senador estadounidense pasó años elogiando a USAID como un baluarte contra China, ahora preside un programa de asistencia muy reducido que los demócratas y los trabajadores de ayuda extranjera dicen que solo beneficiará a los adversarios estadounidenses que invierten en regiones que Estados Unidos abandonó. China ya ha dicho a los líderes comunistas en Nepal que Pekín está listo para llenar el vacío de fondos en el país dejado por USAID. Un concepto que venimos repitiendo últimamente, el concepto del vacío en la política. No existe tal cosa. El espacio se llena, no existe el vacío en la política. Al retirar ayuda financiera que servía en función de determinar distintas políticas, hemos mostrado, por ejemplo, cómo inclusive del Partido Republicano estaban fomentando políticas despiertas en Bangladesh para facilitar un cambio en el régimen político. Bueno, ha sido una herramienta del poder blando a lo largo de décadas realmente. Ahora, claro, muchos se han hecho dependientes de esos fondos. Al esos fondos retirarse, aparece el tecnato chino con voluntad de decir: bueno, yo ocupo el lugar y te cedo, te financio lo que estás necesitando. La revista The Economist publica
la peor pesadilla de Europa. Y ciertamente es lo que estamos viendo respecto a la, para algunos sorpresiva, relaciones o diplomacia de Trump con Rusia e inclusive con la China misma. No hay que olvidar que Elon Musk, que ejerce una suerte de presidente en las sombras, digamos, o consejero supremo del presidente, bueno, es un empresario con facilidades privilegiadas en China. Tiene beneficios a los que ningún otro empresario occidental, y hasta me animaría a decir chino, cuenta. Fíjate, Escenario Mundial publica, aseguran que Rusia le ofreció a Estados Unidos acceso al Ártico tras el inicio de las conversaciones por la guerra en Ucrania. Según declaraciones que diera Kirill Dmitriev, uno de los delegados rusos en las recientes conversaciones en Arabia Saudita, Rusia habría ofrecido a Estados Unidos el acceso al Ártico y sus recursos naturales. Los delegados de ambos estados habrían comunicado las intenciones de cooperar económicamente, sugiriendo proyectos conjuntos en el Ártico. Creemos que en algún momento volverán las empresas estadounidenses. ¿Por qué iban a renunciar a la oportunidad de acceder a los recursos naturales rusos que Rusia les dio? También deberíamos hacer proyectos conjuntos, por ejemplo, en el Ártico y otras zonas. Los proyectos conjuntos nos permitirán tener más éxito. ¿Recuerdan en el video que hicimos sobre la geopolítica de las tierras raras, donde señalé, mostrando los mapas, inclusive especulando qué pasaría si los intereses rusos / chinos en el Ártico se fusionan con los intereses de OTAN, pero más en particular de los Estados Unidos, dejando a Europa realmente como en el medio, ¿no? El convidado tonto, digamos, de todo este juego. En definitiva, Europa se ha quedado diezmada en su capacidad productiva, se ha quedado diezmado en su cuestión demográfica, se ha quedado diezmado, ¿no?, en su producción energética y en su influencia inclusive en otros continentes. Entonces, fíjate, en una transición a esa nueva era tecnotrónica que decía Brzezinski, bueno, te estás quedando sin energía nuclear para los centros de datos, te estás quedando sin acceso a los minerales críticos, bueno, y encima con la presión, la fuerte presión de que tenés que invertir en gastos de defensa, algo que va a redundar en beneficio para el complejo militar industrial de los Estados Unidos. Obviamente todo ese dinero, toda esa inversión, ¿de dónde va a salir? Del bolsillo del contribuyente. Obviamente no va a salir del bolsillo de los políticos, que son los que dan el rostro, nada más. A esta altura no me parece una coincidencia, ciertamente, que un pupilo de la Casa Rothschild, Emmanuel Macron, que auspicia casi como maestro de ceremonias de muchas de estas reuniones, como de la Cumbre de Arquitectura Financiera, o inclusive hace poco la Cumbre de Inteligencia Artificial Global, bueno, un pupilo de los Rothschild, como dije, sea el único que haya defendido a capa y espada no quedarse sin energía nuclear, algo fundamental para lo que viene en materia de inteligencia artificial y demás. Recordemos que cuando hablamos de inteligencia artificial estamos hablando de tecnología, pero no se puede disociar de la parte militar. Cada vez más una industria pesada como la armamentística ha estado mutando, ha estado evolucionando a una industria que depende claramente de las empresas tecnológicas que se han convertido en una suerte de fusión entre militarismo, inteligencia, seguridad, control, vigilancia, etcétera, etcétera, etcétera. Caso por ejemplo, Palantir, o como hemos citado varias veces a Eric Schmidt de Google hablando de la inteligencia artificial y demás. Tampoco es casual el rol del propio Reino Unido en el Brexit, separándose convenientemente para lo que vendría en el continente europeo, en particular tras la invasión rusa a Ucrania. Fíjate, acá lo vamos a ver a Mark Rutte, ahora la cabeza de la OTAN, bueno, hablando respecto al 2% del PBI que tienen que invertir estos países, gastar en realidad estos países en armamento. Escuchá la conferencia de prensa. Bueno, primero que nada, me alegra que ahora 22, 23 países están gastando el 2% acordado, y Eslovaquia está entre ellos. Pero también es cierto que todavía hay algunos países que no están gastando el 2%, y estoy en contacto con ellos de manera activa e intensa para asegurarme de que aceleren el cumplimiento del 2%, y creo que todos tienen que hacerlo para el próximo verano. Y les digo, si no responden a mis llamadas, podrían recibir llamadas de un hombre muy amable en Washington, que podría ser menos, digamos que tener menos de un tiempo. Tiene más límite de tiempo, supongo, sobre lo que quiere lograr. Aunque, si no soy yo, entonces será él. Podrían olvidar las llamadas de alguien más.
Todos realmente tenemos que llegar al 2%, es bueno. Bueno, primero que nada... Bueno, ahí lo escuchabas a Rutte directamente amenazando a los países de la Unión Europea que inviertan ese dinero que gasten ese dinero en armamento. No es una inversión, eso es gasto puro, gasto de defensa. Ahora, ¿qué es lo que quiero señalar con este clip? Fíjate una cosa, hasta hace no muchos meses, Mark Rutte lo mostrábamos como un ejemplo contundente del globalismo, de las élites del Foro Económico Mundial. Rutte hablaba del wokismo, hablaba de la cosa verde, hablaba de esto, de lo otro. Rutte había tenido un escándalo en los Países Bajos, pues se lo había fotografiado que en su despacho tenía una copia autografiada del libro de Klaus Schwab sobre la crisis de 2020. Estamos hablando, insisto, una de las caras de los rostros de la élite de Davos que hemos denunciado en innumerable cantidad de veces. Y ahora lo tenés cumpliendo una labor completamente, podemos decir, opuesta, pero insisto, funcional al plan. Al final del video van a ver un clip de banqueros hablando de esto, de la funcionalidad del plan. Ya sea por izquierda o por derecha, hay una agenda del medio que es para la que te empujan, aunque no lo quieras ver. A ver, acá está clarísimo, un tipo, insisto, totalmente criticado en su propio país por las confiscaciones de granjas, por su afiliación al Foro Económico Mundial, las denuncias inclusive de las comunicaciones que tenían con el propio Klaus y demás. El precio de las materias primas sube un 9%, publica El Economista en 2025, planteando un riesgo de inflación, de disparada inflacionaria a los bancos centrales. Hemos dicho en innumerables veces el rol de las commodities. Inclusive, hace un par de videos, habíamos hecho un desarrollo bastante extensivo, ¿no? Mostrando a los propios asesores e ideólogos del plan de reforma estructural financiera, ¿podemos decir el gran reinicio? Llevándose en marcha, puede ser. Que implica a la nueva administración Trump con una coincidencia notable con varios asesores de la administración Biden respecto a devaluar, socavar el rol del dólar estadounidense como moneda de reserva mundial. Ahora, lo que hicimos un video especulando y mostrando las pruebas, los testimonios directos de la gente, los escritos de la gente, las declaraciones, ahora empieza a ser levantado por medios mainstream. Fíjate, Bloomberg del Reino Unido, no es casual esto, las conversaciones sobre el acuerdo de Mar-a-Lago están llamando la atención de Wall Street. Se discute, Jim Bianco, el inversor, discute esta propuesta con sus clientes. Los partidarios plantean un acuerdo sobre la deuda de Estados Unidos y la debilidad del dólar como parte del plan. La gran pregunta acá es si va a ser un movimiento coordinado como el Acuerdo Plaza de la década del 80 o si va a ser hecho a la Trump, a la fuerza, de una forma acelerada a los bochazos, ¿no? A los trompazos. Y acá, en este artículo de Bloomberg, le suman otra cuestión más. Donald Trump podría obligar a algunos de los acreedores extranjeros de Estados Unidos a cambiar sus bonos del Tesoro por bonos a ultra largo plazo para aliviar la carga de la deuda de su país. Esto implicaría un canje forzoso de bonos, implicaría otra violación a los contratos, sumado a las sanciones, sumado al ímpetu militar de militarizar varias cuestiones, léase el tema de la frontera con México, los drones, léase Groenlandia, Canadá, léase la guerra arancelaria contra el resto del mundo. Bueno, se va alineando toda esa situación como para que de golpe los inversores generen un cisne negro en el mercado de deuda, quizás ante un canje forzoso de bonos. Bueno, no sabemos todavía, pero suenan las alarmas por todos lados. Tenemos que prestarle atención a los mensajes que nos dicen. No todo es críptico. Muchas veces vamos a encontrar que las cosas están ahí. Lo que pasa que no está algunos detalles no están tan de una forma explícita para nosotros. Están escondidos entre toneladas de otras noticias que llaman antes la atención nuestra, ¿no? Entonces, pero están ahí. Y sobre todo, si algo he podido detectar en estos últimos años que vengo haciendo esto, que
hay algunos medios que evidentemente son leídos por la gente del establishment, evidentemente. Y ahí es donde están muchas de las líneas de lo que viene, lo que va a ocurrir, lo que facilita un poco la toma de decisiones, ¿no? Ellos, más allá de la información privilegiada, del acceso al poder y a las conversaciones secretas, bueno, necesitan que no quede tan en evidencia. Entonces, si te vienen hablando del tema, bueno, lo veníamos diciendo, si no lo entendiste, al piste, no perdí. Entonces acá tenés ya hablando directamente de una reestructuración drástica. Fíjate, la idea es reestructurar drásticamente la carga de deuda de los Estados Unidos. Es parte de la agenda del equipo de Trump para renovar el comercio global a través de aranceles, debilitar el dólar y en última instancia reducir los costos de endeudamiento. Y fíjate la frase, lo que dice este analista Bianco, este inversor: hay que empezar a pensar en grande, hay que empezar a pensar con audacia sobre lo que está pasando aquí. El acuerdo de Mar-a-Lago no es en realidad una cosa, es un concepto, es un plan para rehacer básicamente parte del sistema financiero. Ahí lo tenés. Ya lo dicen abiertamente. Nos hemos pasado años hablando de esto para que nos tildaran de exagerados, nos tildaran de no, es imposible, no va a pasar y esto y lo otro. Bueno, hoy lo dicen abiertamente. La ventana de Overton ya llegó a un lugar donde consideran que le pueden decir a la gente directamente cuál es la idea de lo que quieren hacer, cuál es la idea, cuál es el plan, cuál es la jugada que quieren llevar adelante. Bueno, lo que no le están diciendo a la gente son las consecuencias que va a tener esto, particularmente sobre su patrimonio, inclusive, ¿no? Ni hablar si no se cuidan, si no se protegen ante. Así que bueno, ahí está. Fíjate, ¿no? Volviendo, materias primas a tener en cuenta. Entonces, fíjate, el Financial Times, una nota realmente de estas como lo que decía recién, pasan desapercibidas, no dice mucho para el público, ¿no? Pero ahí hay parte de la información. Fíjate, las tenencias de bonos del Tesoro de Estados Unidos de China, o sea, la tenencia que tiene China sobre bonos de deuda de Estados Unidos, caen a su nivel más bajo desde 2009. Entonces, podemos decir que mucha gente acá lee el título y dice, bueno, más de lo mismo, porque sabemos que desde hace muchísimos años, la crisis financiera del 2008, en particular, China se viene deshaciendo de bonos del Tesoro. Yo lo he repetido un montón de veces y demás. Entonces la gente lee este párrafo y dice este titular, ¿no? Bueno, listo, una nota random que no suma nada. Listo, pasa, seguimos a la otra, ¿no? Hablemos de algo más nuevo, más novedoso, más relevante. Ahora, fíjate lo que dice la nota. Pekín ha estado tratando de mantener la deuda estadounidense a través de cuentas de bajo perfil y de diversificarse en otros activos. A ver, así como lo escuchan, indica la nota de que China, a través de cuentas, digamos, no tan expuestas como vinculadas al propio tesoro chino, está poseyendo más bonos del tesoro de lo que la gente piensa, de lo que se estima. Y fíjate, mirá, dice, China tomó la decisión alrededor del 2010 de que mantener bonos del tesoro era un riesgo. Y se veía mal, ¿ok? Se veía mal que gran parte de la riqueza de China estuviera en manos de un rival geopolítico. Insisto, hemos hablado de transferencia de tecnología hace poco, rival geopolítico. Entonces, ¿quién lo dice? Brian Setzer, nuevamente del Consejo de Relaciones Exteriores, del CFR y exfuncionario del Tesoro. Es probable que la disminución de las tenencias de China haya sido exagerada por el traslado de algunos activos a depositarios de valores como Euroclear, con sede en Bélgica, y Clearstream, con sede en Luxemburgo, agregó el Setzer, lo que impulsaría las tenencias de esos países en los datos oficiales. Es decir, te das cuenta, actuando como una suerte de prestanombre, ¿no? O depositarios que oculta en verdad la verdadera propiedad y la verdadera tenencia de esos títulos. Con el tiempo se ha vuelto más difícil rastrear lo que China está haciendo y cómo los flujos chinos están impactando en los mercados globales. Es decir, que literalmente desde hace muchos años nos vienen mintiendo con la narrativa de que China se está soltando los bonos del tesoro estadounidense. Nos vienen mintiendo en la cara y esta gente está totalmente informada y al tanto de. ¿Se dan cuenta cómo funciona la maquinaria en contra nuestra para
afectar nuestra percepción sobre la realidad? Vigilant News publica: Rand Paul pide una auditoría de la bóveda de oro de Estados Unidos con el equipo Doge de Elon Musk. Y esto funciona así también. Tenés a un influencer, como mostramos Mario Naufal o esos influencers que andan ahí en Twitter y demás, que le tiran un centro, una metáfora futbolística, le tiran un centro para que Musk cabecee. Acá tenés a un político ejerciendo exactamente lo mismo. Le tiran un centro para que cabecee. Entonces, ¿qué dicen? Vamos a auditar las tenencias de oro de Fort Knox, que desde la década del 70 que tampoco se audita. Bueno, hagámoslo. Entonces, insisto, está muy vinculado con lo que viene a ser la devaluación del dólar, una devaluación controlada. Vos tenés que tener reservas. A ver, las reservas de los Estados Unidos, está el oro, están los derechos especiales de giro. Ahora, ¿cuál es el oro de verdad que tienen o no tienen? ¿Cuál es, lo hablamos, la evaluación contable de ese oro, que no se actualiza también desde la década del 70? Entonces, de tirarle un centro a Musk para que presione, derecho a la ejecución del político, Trump ordena la auditoría de oro en Fort Knox. Lo escuchamos doblado al... Vamos a entrar a Fort Knox para asegurarnos de que el oro esté allí. ¿Sabes que vamos a entrar a Fort Knox? ¿Sabes sobre eso? Fue un mal golpe. Van a eliminar más puestos de seguridad nacional, civiles allí. Veremos qué pasa. Pero una de las cosas que queremos revisar, esperamos que todo esté bien con Fort Knox. Pero vamos a ir a Fort Knox para asegurarnos de que el oro esté allí. Bueno, disculpen cómo se escucha, está dando conferencia de prensa desde el avión presidencial. Ahora, imagínate, Trump ya fue presidente. Trump nunca tuvo interés en el tema del oro antes. ¿Por qué de golpe hay un interés por auditar ese oro? Justo en el medio de que el Banco de Inglaterra está viviendo una corrida sobre los certificados de oro papel, ¿no? Y un oro que está viajando rápido a Nueva York porque paga más los depósitos de oro en Nueva York. Bueno, fíjate cómo se alinea todo. Cointelegraph publica: crecientes dudas sobre las reservas de oro de Estados Unidos justifican tokenizar las commodities. La tokenización de activos del mundo real ha alcanzado un máximo histórico en 2025, impulsado por la demanda institucional de productos de rendimiento denominados en dólares. A medida que las barreras técnicas para estos activos, ¿no?, los activos del mundo real tokenizados, siguen desapareciendo, es probable que las materias primas que requieran verificación continua, como las reservas de oro, a ver, si no los verifican de la década del 70, encuentren muy pronto un lugar en la blockchain, dice el fundador y director de archivos de NextBridge, ¿no?, de operaciones de NextBridge. En la entrevista explicó por qué los bonos del Tesoro de Estados Unidos y otros instrumentos de renta fija han sido los principales objetivos de la tokenización. Estos activos ofrecen estabilidad, transparencia y rendimientos claramente definidos. Existe una fuerte demanda de instrumentos denominados en dólares por diversas razones, incluida la necesidad de combatir la inflación en ciertas regiones, por ejemplo Argentina, el país con mayor flujo de stablecoins vinculadas al dólar, y preservar el poder adquisitivo en países donde no se tiene acceso directo a la moneda o inversión en dólares. Bueno, hello, Argentina. Dice, la tokenización de bonos del Tesoro es un primer paso natural en un mercado que se describe como un nicho pequeño y conocedor. Más allá de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, el oro y otras materias primas son candidatos ideales para la tokenización, gracias a su potencial para reducir la correlación con los mercados tradicionales. Y ahí la nota cierra vinculando nuevamente con el departamento Doge de Elon Musk, ¿no? Musk incluso, dice, ha propuesto utilizar la tecnología blockchain para rastrear el gasto federal, una iniciativa que fue respaldada por el CEO de Coinbase, Brian Armstrong. Le estoy preparando un video, realmente no lo van a poder creer, de las conexiones. Y el ideólogo, el Maquiavelo de esta gente, de estos, los tech bros, ¿no? La gente tecnocrática de Silicon Valley que está tomando el poder de los Estados Unidos. Entonces, todo está conectado. Este impulso de tokenización, ¿no?, de las commodities, este impulso por verificar el oro, e inclusive de llevar todo el sistema de pagos a la blockchain. Antes hablaba de Argentina, permítanme una pequeña digresión sobre el caso Libra, esta estafa que ha recorrido realmente el mundo, ¿no? And then you were going to launch the coin, but you weren't going to do like distribution of the money. I can talk a little more about that. So like the plan, like this was supposed to be an experiment, right? Like
Atención. Malay has a deep desire to put everything on chain, like to make everything public, to make all the financial transactions of the country, like he wants to tokenize, right? So I've been in talks with tons of different ¿No? people. Este punto del escándalo de Libra realmente ha sido muy poco destacado por, en general, el periodismo mainstream y demás. Muy poca gente lo ha notado, pero ciertamente ahí Hayden Davis, este muchacho que está muy complicado verdaderamente, que ha hecho bastantes, digamos, sincericidios al declarar. Yo le recomendaría que se busque un abogado y se calle un poco la boca. Bueno, a ver, ciertamente, muy poco hincapié se ha hecho sobre eso, de que tenía con el presidente de la Argentina un acuerdo, digamos, para llevar adelante la tokenización de toda la economía argentina. A ver, ¿no? Lo dice ahí en la entrevista con Coffee-Sila, que directamente, ¿no? Como se dice en la abogacía, confesión de parte, relevo de prueba. Otra cosa, ¿no? Y ya termino con esto de Argentina para volver al tema tecnocrático. Fíjate, Javier Milei firmó el decreto para convertir al Banco Nación en sociedad anónima. ¿Recuerdan cuando hicimos el video donde decíamos el objetivo es este? El objetivo del círculo rojo de la privatización del Banco Nación, después de que se logre ese objetivo, es bastante, digamos, prescindible para muchos. Vamos a seguir atentamente qué es lo que ocurre en Argentina respecto a las denuncias sobre este escándalo Libra. Pero bueno, siguiendo. Zero Hedge publica acá en Twitter, a ver, lo vamos a agrandar. Fíjate, este es el balance del gobierno de los Estados Unidos. Tenés de activos 5.7 billones de dólares y de pasivos 45, o sea, 5 en el haber, 45 en el debe. Entonces, ¿qué pasa acá? Bueno, ¿qué es lo que dicen los propios balances de Estados Unidos? Que no está contabilizado el poder, ¿no? Fíjate, acá está la declaración. El balance general no incluye el valor financiero de los poderes soberanos del gobierno para gravar, regular el comercio o establecer la política monetaria, ni el valor de los recursos no operacionales del gobierno, como los recursos nacionales y naturales, de los cuales el gobierno es el administrador. Y acá se me viene Howard Lutnick diciendo, hagamos un inventario de todos estos recursos y sumémoslo al balance de los Estados Unidos. Evidentemente para cerrar esa brecha, que esa brecha quede contabilizada y además quede todo monetizado, ¿no? La naturaleza, los recursos, todo monetizado y en la blockchain, controlado, ¿no? Seguramente por los tech bros de Silicon Valley. Acá lo tenés a Elon Musk hablando en la reunión anual la cumbre anual por el gobierno mundial. Sí, vienen a drenar el pantano, pero participan en cumbres del gobierno mundial. A ver, Musk va todos los años. Escuchémoslo doblado al español. Entonces, ¿fuiste a la guerra contra la burocracia antes de que la guerra estallara? Sí, esencialmente. Solo estamos, ya sabes, yo miro. En Buca, te apoyo. Y con la dirección del presidente Trump, estamos reduciendo el tamaño de la burocracia, deshacerse de regulaciones excesivas, y también hay tantas agencias y autoridades regulatorias que en realidad se pisan los pies entre sí. Es como tener un juego deportivo donde hay demasiados árbitros en el campo, como más árbitros que jugadores. Así que sería un juego tonto si los jugadores no pueden pasar el balón sin que haya un árbitro. Todavía hay un juego en ese sentido en EU. Así que hay aproximadamente 450 agencias federales en un momento u otro. Son más agencias. Eso es casi un promedio de 2 agencias por año desde la formación de los Estados Unidos. Entonces, quiero decir, ¿cuántas agencias realmente necesitas para hacer un contrato de agua? No 4, eso es seguro. Así que... Bueno, ahí lo escuchaban a Elon Musk y antes de pasar al comentario que quiero hacer sobre esto que dice Musk, noté una cosa ahí en el video. Fíjense que dice cumbre de los gobiernos mundiales. Le agregaron una S a government, ¿no? Le pusieron governments. Entonces fíjate, ahí estaba buscando mientras lo escuchaba. Acá está la página de internet de esta cumbre. Fíjate, dice World Governments, ¿no? Gobiernos del mundo, encuentro de los gobiernos del mundo. Cumbre Mundial de Gobiernos. Luego fíjate que lo rebautizaron porque acá cuando lo buscas en Google todavía está indexado como era antes. Antes se llamaba Cumbre del Gobierno Mundial. World Government. Se ve que, mira, ahí está los gráficos y demás. Inclusive
Mirá, ahí le han cambiado el nombre ahora en 2025. Governments le han puesto. Fíjate, acá está la foto de otros logos. Mira, el año 19, ahí tenés. World Government Summit, ¿no? Encuentro, a ver si lo puedo mostrar. Ahí está. ¿No? Le han, se ve que ante las críticas le han agregado la S y cambia completamente el significado, aunque los participantes son los mismos y hablan exactamente de lo mismo. Y esto es lo que quería decir de Elon Musk. Acá están viendo en pantalla de Parag Khanna, un colaborador de la Fundación Rockefeller, escritor del libro Tecnocracia en América, el surgimiento del Estado tecnocrático, y también el otro libro de él, Más allá de la democracia, lo que viene después. ¿A qué vengo con esto? De que los argumentos que usa Musk de cara al público, obviamente nadie se puede oponer a eso. Reducir el déficit, eliminar agencias que no sirven, buscar regulaciones estúpidas y sacarlas, reducir impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Toda esa narrativa, la narrativa, digamos, del ahorro que lleva a ese estado eficiente, bueno, es difícil ponerse en contra. Sobre todo más desde mi punto de vista, que venimos abogando por achicar el Estado, descentralizar el poder, inclusive tratar de, en última instancia, que no existan unidades de utilización de poder en contra de la gente. Y a no confundirse, porque esta gente, pese a que hoy te presentan eso, el Estado eficiente, el ahorro y demás, apuntan a otra dirección. A ver, lo hemos dicho en muchas ocasiones. Acá, Parag Khanna, ahí está el gráfico, habla de abolir el Senado, por ejemplo, hacer una cumbre de gobernadores, una suerte de asamblea de gobernadores, que redefinir completamente el rol presidencial, cambiar la dinámica de la división de poderes y demás. Todo para avanzar hacia ese modelo de democracia tecnológica. La de Parag Khanna es la visión suave que se ha presentado estos años respecto a las ideas tecnocráticas en la actualidad. Pero tenemos una versión mucho más hardcore, más fuerte, que está justamente representada por Peter Thiel, por Mark Andreessen, por Elon Musk, por Armstrong de Coinbase y demás inversores de Silicon Valley, que todos hoy rodean la manzana de la administración Trump. Inclusive, J.D. Vance es señalado por ellos mismos como el hombre que va a lograr llevar a la práctica realmente el plan. Y ellos hablan directamente de terminar con el modelo democrático, terminar con el modelo estatal como se lo conoce hoy, a favor de una suerte de monarquía corporativa. A ver, esto suena rarísimo, estoy preparando un video para mostrarles las pruebas de todo lo que estoy diciendo. Pero básicamente ellos ven que el gobierno debe ser ejercido en ciudades de 15 minutos, absolutamente tecnológicas, cuyo CEO sea el presidente y ese presidente responda a una junta directiva de accionistas corporativos de justamente las corporaciones que sean las dueñas de esa propiedad. A ver, es así como lo escuchan y esta gente les digo, voy a hacer un video específico sobre este tema porque no lo van a poder creer. Pero eso es lo que están haciendo, todo detrás de un argumento realmente muy difícil de contradecir, que es este, ¿no? El de la lucha contra la burocracia, la facilitación de la industria, del movimiento, de la economía para las pymes. Escuchemos a Musk. I think we do need to delete entire agencies as opposed to leave part of them behind. Because if you leave part of them behind, it's easy. It's kind of like leaving a weed. If you don't remove the roots of the weed, then it's easy for the weed to grow back. But if you remove the roots of the weed, it doesn't stop weeds from ever growing back, but it makes it harder. So we have to really delete entire agencies, many of them. That's not to say there won't be an increase over time of bureaucracy in some new administration, but it'll be from a much lower baseline. Claro, dice, ¿no? Va a ser desde una base de un estado más chico. Lo que no te está diciendo es que lo que no va a haber es la representación, que ya es totalmente cuestionable el concepto de representación, pero bajo el modelo que ellos quieren implementar, olvídate. Es directamente el gobierno a través de los algoritmos. Algo que quizás no tan raro, sino que los emparenta realmente los pensamientos de esta gente
muchísimo con, por ejemplo, los de Yuval Harari. Tenés filósofos progresistas impulsando un modelo tecnocrático, ahora aparecen filósofos conservadores de derecha impulsando el mismo modelo. Daily Beast publica: la nueva elección del gabinete de Trump, refiriéndose a Lutnick, a quien vemos ahí en pantalla, revela un plan para abolir el IRS, ¿no? La agencia recaudadora impositiva de los Estados Unidos. Dice que sería reemplazado, sin mucha aclaración, porque los países extranjeros financian al gobierno de los Estados Unidos. Fíjate, acá están las declaraciones de Lutnick dobladas al español. Piénsalo. Donald Trump anuncia el Servicio de Ingresos Externos y su objetivo es muy simple: abolir. Su objetivo es abolir el servicio de impuestos internos y hacer que todos los forasteros paguen. Quiero decir, esta es una persona que está enfocada en América. Vamos a reducir nuestro desperdicio, fraude y abuso. Te daré un ejemplo. Los cruceros. ¿Viste un crucero con bandera de EPU atrás? Tienen banderas de como Liberia o Panamá. Ninguno de ellos paga impuestos. Ninguno de ellos paga impuestos. Cada superpetrolero, ninguno paga impuestos. Alcohol. Todo el alcohol extranjero hoy sin impuestos. Esto va a terminar bajo Donald Trump y esos impuestos se van a pagar y las tasas impositivas de los estadounidenses van a bajar. Eso es lo que Donald Trump quiere hacer. Bueno, insisto con lo mismo. Le dicen a la gente una narrativa que es muy difícil de rechazar, la idea de no pagar más impuestos, o sea, en una parte ignorando que los impuestos también son una forma de control, ¿no? Del propio poder, ¿no? Del gobierno. Ahora se habla del IRS y aparece el doge de Elon Musk, pide acceso a los datos de los contribuyentes del IRS, dicen la fuente. A ver, nuevamente Musk teniendo, un tipo que no es funcionario, que no tiene obligaciones, teniendo acceso a datos críticos. Acá The Economist se plantea: la guerra contra el fraude de Elon Musk es solo una tapadera para una toma de poder, directamente refiriéndose a eso, ¿no? La toma de poder tecnocrática de los tecnobros de Silicon Valley. Fíjate, dice, Musk puede pensar que la tecnología resolverá estos problemas y en teoría podría ser así. La inteligencia artificial podría identificar y preauditar pagos riesgosos, por ejemplo. Pero para llegar allí se necesitan funcionarios que entiendan los sistemas y las leyes que los rigen. En realidad, décadas de falta de inversión significan que el gobierno no está preparado. Lo que nadie puede explicar es por qué la lucha contra el fraude requiere que personas designadas políticamente, sin experiencia, tengan acceso directo a los datos del IRS o del Seguro Social. El IRS tiene el santo grial de los datos del gobierno federal. Una avanzada más hacia poner todos los datos en una base centralizada. Acá Bloomberg dice: Doge declara que ha ahorrado $55 mil millones, pero datos detallados surgidos de la propia página web que han publicado, donde se hace un monitoreo de los ahorros que genera el departamento Doge. Bueno, los datos detallados muestran mucho menos. En realidad habla de 8.6 mil millones de dólares contra los 55 mil que aclaran que ellos se adjudican haber ahorrado. Ahora, ha salido de vuelta, ¿no? La misma mecánica, le tiran un centro a Musk, Musk cabecea y después aparece Trump hablando de eso. Musk considera enviar a todos los estadounidenses cheques de $5.000 que serían una devolución de gastos por el ahorro que hace Doge, un dividendo Doge. Sale de lo mismo, un tuitero le tira la idea entre comillas a Musk. Musk dice, bueno, puede ser. Y aparece Trump hablando de lo mismo, acá lo tienen doblado al ahorrando español. A los contribuyentes miles de millones de dólares diariamente, y se está considerando un nuevo concepto, se esté dando el 20% de los ahorros de Doge a los ciudadanos de EEU, y el 20% se destina a pagar la deuda. Los números son increíbles. El ON son miles de millones de dólares, miles de millones, cientos de miles de millones, y estamos pensando en devolver el 20% a los ciudadanos estadounidenses y el 20% para pagar la deuda, lo cual es, si miras el valor, si fuera un balance de bienes raíces, la deuda es pequeña, pero aún así queremos reducirla. No importa, no lo vemos como propiedad inmobiliaria, es América, reduciremos con inteligencia. Trabajo duro y, como dijo Elon, cuidado, tienes que preocuparte. Al hacer esto, los estadounidenses nos dirán dónde hay despilfarro. Ellos mismos lo estarán reportando, participa en el proceso de ahorrar dinero. Muchos de los hombres y mujeres en esta sala, por ejemplo, pagan enormes cantidades de impuestos. Y aquí hay solo algunos ejemplos de a dónde iba tu dinero antes de que yo llegara. Estos son solo algunos de los que se tomaron al azar. Hay ejemplos mucho peores que este. Estaba mirándolos antes del discurso y puedo decirte que eran mucho peores. Y hay algunos que son horribles, pero realmente no quiero decirlos porque son muy, muy vergonzosos para la gente.
muy vergonzoso. Bueno, de vuelta a lo mismo. Nadie se va a oponer al ahorro, menos se van a oponer a recibir dinero gratis del gobierno. Pero fíjate una cosa, un detalle. En 2019 tuvimos a BlackRock con el programa Going Direct, donde decía el gobierno tiene que darle directamente a la gente dinero mayorista, dinero de la Reserva Federal, directamente en sus cuentas minoristas. Eso provocó el salto inflacionario tremendo que vivimos en los últimos años, la mayor emisión monetaria de la historia. Fue justamente siguiendo el plan de BlackRock de 2019, ejecutado en 2020. Y fíjate que estamos en un escenario muy similar. De vuelta, con fuertes ruidos de crisis bancaria, el mercado de derivados, el mercado de deuda. De vuelta desde China, la alarma de una nueva situación que puede aparecer. Y de vuelta la idea de darle dinero directamente a la gente. Ahora, con un agregado que es la centralización de todos los datos, de toda la información. Recordemos que Musk tuvo acceso a los datos de Medicare, tuvo acceso ahora a los datos del IRS, a los datos de todas las contrataciones del Pentágono, prácticamente a todo. Ahora lo que le falta es directamente asociar el domicilio de la gente o las cuentas bancarias y demás, todo con este depósito de dinero. Entonces, también sumémosle en un contexto donde los bancos centrales no pueden bajar los tipos de interés porque la inflación, no está controlada. Fijémonos la nota al principio de las commodities y demás. Recordemos siempre, los bancos centrales actúan en una forma coordinada. Entonces, de vuelta a nivel económico, está armándose una misma situación que arrancó en 2019 con aquel rescate del mercado repo que tuvo muy poca publicidad y que derivó justamente en un rescate de la Reserva Federal sobre los bancos de Wall Street y algunos bancos del extranjero. Acá el Corbett Report, del gran investigador James Corbett. Atrás y a la derecha el péndulo vuelve a oscilar. Simplemente una nota donde refiere un poco a lo que decíamos al principio, ¿no? Fíjate qué buen gráfico, ¿no? Populismo, globalismo, ¿no? Quizás dos caras de la misma moneda. Refiere a eso, ¿viste? De que por izquierda o por derecha la agenda se parece, el péndulo político, ¿no? Pero el que controla el péndulo está arriba y está justamente decidiendo, ¿no? Lo que viene, la agenda que se está marcando. Dice, los manifestantes populistas de la década del 60 no se equivocaron al identificar al establishment de su época como conservador y no se equivocaron al sentirse molestos por las políticas y acciones de ese establishment. Un establishment que estaba a favor de la censura, a favor del cártel bancario que ejerce el poder detrás de escena. Este establishment apoyó guerras genocidas de agresión en todo el mundo. Los hippies de los 60 identificaron correctamente estos problemas y protestaron contra los ricos y poderosos intereses que los promovían. Del mismo modo, los manifestantes populistas de la década del 2020 no se equivocan al identificar al establishment de nuestra época como progresista. Y no se equivocan al sentirse molestos por las políticas y acciones de este establishment. Un establishment que está a favor de la censura, está a favor del cártel bancario que ejerce el poder detrás de la escena. Los poderes establecidos apoyan las guerras genocidas de agresión en todo el mundo. La generación Z ahora se está levantando contra la política woke de los últimos años, ha identificado correctamente estos problemas y protesta contra los ricos y poderosos intereses que los promueven, ¿no? Y especula con que la generación del futuro habrá visto que el establishment del futuro es pro censura, es pro los cárteles bancarios y es pro a favor de las guerras genocidas de agresión alrededor de todo el mundo, ¿no? Muy recomendado este artículo que termina diciendo uno de los mayores trucos que han hecho los oligarcas es convencer al público de que la oscilación del péndulo es la única realidad política concebible. Al fin y al cabo hay una a la izquierda, ahí hay una a la derecha. Incluso hay un centro y todos apoyan la censura, los cárteles bancarios y las guerras de agresión. Pero esto es mentira. Hay una dimensión completamente diferente en la política, una que ha sido deliberadamente ocultada de nuestra atención. ¿Por qué? Porque el conocimiento de esta dimensión amenazaría todo el sistema de control oligárquico y globalista tal como existe. Ahí es donde tenemos que nosotros poner las ganas, prometiéndonos un próximo informe, pero muy recomendado este artículo. Y fíjate, en línea con lo que está diciendo acá en el Foro Económico Mundial, Bill Winters, banquero,
habla de las políticas de neto cero. Escúchalo, doblado al español. Parece que la música de fondo ha cambiado. Muchos de los colegas se han retirado de la Alianza Climática. Incluso Trump ayer, el presidente Trump, tiene planes de retirarse del Marco de París. Un gran retroceso para la agenda verde. ¿Cómo va a impactar esto el papel del banco en la promoción de esta economía sostenible? Y vemos las consecuencias de eso como desastres naturales alrededor del mundo. Es importante, creo que aunque ha habido un cambio claro en la narrativa, en particular en los EEU, también en algunos otros lugares, hasta donde sé, ningún banco ha retirado sus condiciones para apoyar una transición hacia una economía de cero emisiones netas, porque a largo plazo está bastante claro que necesitamos desprendernos de la dependencia de los combustibles fósiles. Pero cuando establecimos esto en Standard Chartered, había dos enfoques. Tenemos que hacer nuestra parte para hacer lo correcto. Nuestros clientes quieren hacer la transición a un entorno de cero emisiones, pero requiere inversión masiva. Conseguimos esos dólares, además ganamos dinero. Es un gran negocio y hace un par de años dimos la orientación externamente de que generaríamos $1.000 millones de ingresos para 2026 y estaremos bastante cerca de eso en 2025. Es un buen negocio y es rentable. No quiero sonar demasiado mercantilista, pero hacemos lo correcto y nos pagan por ello. Es ganar-ganar. No, es un gran negocio, es un ganar-ganar para nosotros. Ahora quiero ir cerrando esta edición con las últimas noticias. Fíjate, esta idea, ¿no?, del Departamento de Eficiencia Gubernamental no es original de Musk. Musk mismo ha salido a compararlo con un programa que había presentado el expresidente Clinton en el año 1993, encabezado por Al Gore, ¿no? Otro también vinculado a las cuestiones verdes y demás. Fíjate, encabezado por Clinton, el vicepresidente Gore, el grupo de trabajo entregó un informe con más de 380 recomendaciones para reformar el gobierno, siguiendo sus directivas de hacer que el gobierno sea menos costoso y más eficiente, y para cambiar la cultura de nuestra burocracia nacional, lejos de la complacencia y el derecho hacia la iniciativa y el empoderamiento, ¿no? Y tampoco está ajeno Barack Obama. También tuvo Barack Obama su propio doge. Escúchenlo. La reforma del presupuesto no es una opción, es una necesidad. El pueblo estadounidense tiene derecho a la transparencia. No podemos mantener un sistema que drena miles de millones de dólares de los contribuyentes en programas que han superado su utilidad o existen únicamente por el poder de los políticos, los cabilderos o los grupos de interés. Tienen derecho a averiguar a dónde va su dinero y tienen derecho a la rendición de cuentas de que estamos utilizando los fondos para lo que dijimos que eran. Vamos a revisar nuestro presupuesto federal, como prometí durante la campaña, página por página, línea por línea, eliminando aquellos programas que no necesitamos e insistiendo en que los que sí necesitamos operen de manera sensata y rentable. Lo que debería ser fácil es deshacerse del desperdicio inútil y del gasto estúpido que no beneficia a nadie. Esperamos estar inculcando una cultura completamente nueva que no solo nuestra administración, sino que cada administración sucesiva, de hecho, perseguirá. Ningún desperdicio es aceptable, no cuando es tu dinero. Y acá también lo tiene Obama en la misma línea. Uno de los compromisos que hice con el pueblo estadounidense fue que haríamos un mejor trabajo aquí en Burper, Washington, para eliminar el gasto innecesario. No necesitamos... No, ahí dice Fox. Obama trató y falló con su doge. Recordemos, ¿no?, la referencia a la nobleza negra veneciana. Pero esta gente, insisto, no es lo mismo, no es la habitual propaganda política, no es la habitual, digamos, narrativa. Hay otra intención bastante insidiosa detrás, que está caracterizada por lo que venimos explicando hace tanto tiempo, el movimiento tecnocrático, la toma del poder de esta gente hacia un modelo de sociedad que realmente va a ser difícil vivir en ella. Tuvimos una muestra en 2020, ciertamente. Ahora, fíjate, Musk publica promocionando el nuevo modelo de Grok, su inteligencia artificial, esta foto, hablando de la singularidad. Yo enseguida publico el sol negro en Twitter. Ciertamente una representación clásica ocultista de Saturno. El diseñador del logo, fíjate que dice, basado en el concepto de singularidad, la marca se inspira en el misterio y el poder de un agujero negro. Resulta que la imagen de Musk, dicen, no es Saturno, sino un agujero negro hecho con, lo dice más abajo acá en el post, con la influencia de la película Interestelar. Esta es la imagen de justamente el agujero negro de la película Interestelar. Acá está el diseñador. Definitivamente estuvo en mente cuando diseñamos, ¿no?, la singularidad. Y recordemos, la gente del gobierno tecnocrático, del movimiento tecnocrático, rebautizaba a sus seguidores con una X para justamente especificar la singularidad, y por eso la obsesión de Elon Musk con la X al punto de bautizar a uno de sus hijos con ese nombre. Pero hay un detalle que no cuentan, es que en la película Interestelar, una película, Christopher Nolan, un gran director, con mucho simbolismo, alquimia, ocultismo en sus películas, justamente ese agujero negro, Gargantúa, está
de camino a Saturno. Saturno representando como el non plus ultra, ¿no? Más allá no se puede ir más allá de la esfera del tiempo y el espacio bajo la condición de conciencia humana normal, ¿no? Se necesita una trascendencia para justamente pasar esa referencia a Saturno. Entonces el dios de Cronos, el dios del tiempo, por supuesto. Por eso Saturno es una referencia ineludible. En 2001, Odisea en el espacio. El monolito originalmente iba a ser una pirámide, ¿no? Otro conocimiento ocultista y demás. Pero por eso, fíjate ahora esta entrevista que le hace a Elon Musk hablando de inteligencia artificial. Mirá, escucha. ¿Viste que estuviste después? Sí, no es broma. Bueno, ahí lo tienen, directamente dicho por Elon Musk, haciendo referencia a donde tiene la supercomputadora de XAI, el proyecto de inteligencia artificial que ya hemos hablado en alguna ocasión, en Memphis, en Estados Unidos, por supuesto, y dice, la capital del antiguo Egipto. Quizás estamos, ¿no? Como dice, ahí está, la capital del antiguo Egipto, Memphis, y aparte lo dice con entusiasmo, ¿no? Como haciendo alarde de que conoce de estas historias. Dice, desde ahí quizás venga nuestro nuevo Dios. Sin embargo, después, claro, le venden al público conservador algunas cosas. Y fíjate, Musk en el año 2014, cuando hablaba de la inteligencia artificial. Mirá, escuchalo también doblado al español. Quiero decir, con la inteligencia artificial estamos invocando al demonio, ¿sabes? ¿Sabes esas historias donde está el tipo con el pentagrama y el agua bendita? Y él dice, sí, ¿estás seguro de que puedes controlar al demonio? No funcionó. Quiero decir, con la inteligencia artificial estamos invocando al demonio, ¿sabes? ¿Sabes esas? ¿No? Ahí está, ahí lo tenés. Estamos invocando al demonio, haciendo referencia a Saturno. Ya lo hemos visto a Musk con disfraces de satanistas y demás. Memphis, la capital de Egipto, cuna del conocimiento esotérico, sin lugar a dudas. Bueno, esta es la gente, estas son sus particulares ideas que profesan. E insisto, les voy a hacer un video dedicado directamente al ideólogo de varias de las creencias y quien ha diseñado el programa para la toma de poder y realmente implementación del modelo tecnocrático directamente en el gobierno. Bueno, no lo van a poder creer, realmente yo hasta el día de hoy sigo en shock con esa información. Bueno amigos, a estas alturas me interesa saber qué opinan, los leo en los comentarios. Al mismo tiempo los invito a retribuir nuestro esfuerzo periodístico, que es mucho, a través de patreon.com/Nicolás Moraz. Gracias a nuestros mecenas, nuestro trabajo sigue siendo posible. En patreon.com/Nicolás Moraz encontrarás recompensas exclusivas desde tan solo $3 mensuales. Hasta la próxima. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu aporte desde tan solo $3 por mes a través de Patreon, en los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado. También podés hacerlo vía Bitcoin o desde la opción Unirte de YouTube. Y si estás en Argentina, elegí el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago. Quienes nos apoyen en Patreon a partir de $5 mensuales tendrán acceso a análisis, entrevistas, conferencias y documentales exclusivos. También tenemos opciones para sponsors. Así que publicita con nosotros a través de patreon.com/Nicolás Moraz.